Bien, la esquizofrenia es un trastorno mental que en algunos casos puede ser un trastorno mental severo, pero no siempre, y que afecta aproximadamente al 1% de la población. Consiste fundamentalmente en que el paciente, el enfermo, tiene un entendimiento anormal de la realidad, de tal manera que, por ejemplo, pues tiene algunas ideas que no son correctas, ¿no? Es decir, entiende mal la realidad, muchas veces esas ideas son falsas y de hecho pueden llegar a hacer que la persona afectada de esquizofrenia pues siga su vida gracias a la influencia de estas ideas, es decir, que haga caso de estas ideas en sus actividades, ¿no? A eso se le llaman delirios, ese tipo de ideas raras o falsas, ¿no? La persona percibe estímulos que no están ahí. Por ejemplo, puede oír cosas, voces habitualmente, que no han sido emitidas por nadie, es a lo que llamamos alucinaciones auditivas, o puede tener, aunque es más raro, pues visiones, ¿no? Es decir, ver cosas que otra gente no ve y que de hecho pues no están siendo estimuladas y que son producto de su propia enfermedad, aunque la persona las percibe, tanto las voces como las visiones, de una manera o con una calidad igual a una percepción normal, de tal manera que el enfermo no sabe que no es real. Bueno, el diagnóstico de la esquizofrenia, la verdad es que aunque existen una serie de instrumentos, ¿no? Por ejemplo, pues se pueden hacer TACs o resonancias magnéticas, etcétera. Ninguna de estas pruebas, ni por ejemplo tampoco pruebas de tipo analítico, son diagnósticas. O sea que realmente, aunque a nivel de investigación utilizamos la neuroimagen o la analítica, no hay ninguna prueba que te diga el diagnóstico certero de esquizofrenia, que solamente lo puede hacer habitualmente pues, un psiquiatra o un psicólogo clínico, es decir, un experto en detectar los síntomas de la enfermedad mediante una entrevista clínica con el paciente. La esquizofrenia puede aparecer en cualquier momento de la vida, realmente no hay, hay casos de todas las edades en cuanto a su inicio. Si bien es mucho más frecuente que aparezca al inicio de la edad adulta o al final de la adolescencia, ¿no? Esto es mucho más cierto, lo del final de la adolescencia, para varones, donde de media aparece 5 años antes que en mujeres, que de media aparece 5 años después, ¿no? Pero en general es una enfermedad que suele, aunque digo, puede ocurrir en cualquier momento, suele aparecer al inicio de la edad adulta, entre los, digamos, 16, 28 años, ¿no? Bueno, la esquizofrenia en realidad puede afectar a cualquier perfil de persona, si bien hay una serie de factores de riesgo que hacen que una persona en concreto tenga más riesgo que otras, ¿no? Por ejemplo, hay bastante evidencia de una heredabilidad del trastorno, es decir, de un componente hereditario del trastorno, de tal manera que lo que a día de hoy se cree es que se hereda una predisposición a tenerlo. Todas las personas tendríamos un porcentaje o un número de boletos de la lotería para tener la enfermedad, y hay gente que tiene más boletos, aunque a cualquiera le puede tocar con que tenga solamente uno, ¿no? Y aunque tenga muchos, pues puede no tocarle al que tiene muchos, ¿no? Es decir, hay una predisposición genética a padecer la enfermedad, sobre la cual se cree actúan varios factores de riesgo ambientales, ¿no? Por ejemplo, pues tener un ambiente en la infancia que sea hostil, ¿no? Tanto desde el punto de vista familiar como haber tenido traumas infantiles, etcétera, o algo que es mucho más importante en la adolescencia de las personas y sobre lo cual sí podemos actuar, que es el consumo de drogas, particularmente de cannabis, ¿no? de hachís, ¿no? La persona que tiene una predisposición a tener la enfermedad y que además consume cannabis o consume hachís, pues va a multiplicar sus posibilidades al menos por 2 o 3 veces de padecer la enfermedad, y es el caso de muchos pacientes que vemos en la clínica. Bueno, pues el abordaje tanto terapéutico como de orientación hacia que el paciente o la persona con esquizofrenia se recupere
es holístico y multidisciplinar, ¿no? Hay pues toda una gama de profesionales y también de familiares y amigos del paciente que pueden influir en que mejore, ¿no? Aparte de que el propio enfermo pues tiene su propia capacidad de mejora si también es capaz de interaccionar con el ambiente adecuadamente. En primer lugar, pues tenemos una serie de tratamientos farmacológicos que antes, hasta no hace mucho, no estaban y que han mejorado mucho las posibilidades de una recuperación hacia una vida más parecida o más cercana a lo que es la vida de otras personas, la vida más normal. Luego tenemos lo que pueden ser psicoterapias, ¿no? Hay una cierta evidencia de que la psicoterapia, sobre todo de tipo cognitivo-conductual, puede mejorar o puede ayudar al paciente a controlar los síntomas y por tanto a minimizar el impacto de la enfermedad. Hay también, por otra parte, pues mucho énfasis, y en Andalucía pues tenemos una cierta ventaja sobre otros sitios en este terreno, en el campo social. Es muy importante que la persona retome su sitio en la sociedad, en la comunidad, y que esté pues insertado sociolaboralmente. En definitiva, se trata de que la persona pues sea capaz de recuperar su capacidad de actuar de manera normal en la vida, de hacer una vida pues laboralmente, socialmente, personalmente, familiarmente, incluso lo más normal posible, ¿no? Aproximadamente un tercio de las personas que tienen esquizofrenia, aproximadamente un tercio, tiene un pronóstico bastante regular, tirando a mal, es decir, están bastante influenciados por una evolución tórpida o no positiva de la enfermedad, pero hay 2/3 partes que tienen un mejor pronóstico, incluso hay un 10-20% de personas que se recuperan tras un primer episodio, o sea que realmente pues aproximadamente 2/3 de las personas con esquizofrenia pueden tener una vida prácticamente normal, y sobre el otro tercio pues cada vez hay más métodos, sobre todo desde el punto de vista comunitario, para que pues puedan tener una vida también aproximadamente o parecida a lo normal y lo más independiente posible. Esto va mejorando con el avance de la salud mental, y yo creo que hay que ser optimista en el futuro, ¿no? La enfermedad mental, el trastorno mental, ha sido objeto de muchos mitos, ¿no? Y ciertamente la esquizofrenia es la enfermedad mental por antonomasia, y por tanto pues tiene realmente mucha mitología y un componente importante de estigma en la sociedad que estamos actualmente, lo cual perjudica a la recuperación del enfermo, ¿no? Uno de los mitos es creer que porque el esquizofrénico o la esquizofrénica tienen alguna idea extraña sobre la realidad, no son capaces de entender la realidad, ¿no? Esto no es cierto. La mayoría de los esquizofrénicos pues no tienen dificultades intelectuales, la inmensa mayoría, o sea que hay gente pues muy inteligente y algunos rayando la genialidad, y son gente con la que se puede tratar normalmente, aunque pueden tener unos núcleos de ideas que no sean compartidas pues sean un poco excéntricas, ¿no? Pero eso no impide realmente el que puedan desarrollar una vida normal o una comunicación normal, ¿no? El mito de que el esquizofrénico puede ser más peligroso o que puede incurrir en actividades de criminalidad, pues, robos, etcétera, asesinatos, todo este tipo de cosas que realmente quizá los medios de comunicación a veces dan la impresión de que pueda estar relacionado con la esquizofrenia y que es nada más lejano de la realidad, ¿no? Y se destaca, ¿no?, muchas veces en los medios de comunicación la enfermedad mental como causa o relacionada con el trastorno mental, con la criminalidad, algo que realmente no es cierto, y tampoco creo que es algo que científicamente tenemos que divulgar, ¿no?, porque tampoco lo dicen así los estudios epidemiológicos, ¿no? Realmente la peligrosidad en los trastornos mentales psicóticos no es mucho más elevada que una persona normal. Bueno, realmente queda mucho por saber en cuanto a la esquizofrenia, empezando por el propio diagnóstico de la esquizofrenia. Ahora, dentro de un año, en 2013,
va a haber una redefinición de la esquizofrenia hacia una personalización del diagnóstico, hacia una especie de perfilado, ¿no?, de la sintomatología de cada persona que tiene esquizofrenia a la hora de definir su trastorno de una manera personalizada. Y bueno, empezando por ahí, hay muchas otras cosas también que faltan por averiguar. Por ejemplo, falta por saber, pues, aunque yo he comentado antes que hay causas genéticas, no se sabe cuáles son las causas genéticas, se sabe que hay un componente hereditario, pero no exactamente cuáles son los genes que realmente están actuando ahí, si son muchos, si son pocos. Hay muchas teorías, pero no se sabe. También queda mucho por saber desde el punto de vista de neuroimagen, ¿no?, de la estructura cerebral, si puede o no estar alterada, y ha habido bastantes avances en los últimos 15 años, ¿no?, en cuanto a tratamiento, ¿no?, lo cual es mucho más importante para el beneficio de los pacientes, ¿no? Hay nuevos fármacos, hay nuevas terapias desde el punto de vista psicológico, ¿no?, y realmente pues el pronóstico de una persona con esquizofrenia ahora comparado con hace 50 años es bastante mejor, ¿no?, tanto desde el punto de vista médico como desde el punto de vista psicológico, como sobre todo desde el punto de vista social, ¿no?